Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Saludos para todos, qué bueno que estamos juntos de nuevo, esto es Ser Sostenible, yo soy Nino, bienvenidos al segmento. Hoy quiero hablar de los dinosaurios, pero Nino, ¿cómo así? Sí, quiero hablar de los dinosaurios porque es que ustedes saben que yo he dicho aquí en este espacio muchas veces que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de la capacidad que puede tener algo o alguien de durar, ¿no? De permanecer. Es como el arte y la ciencia de permanecer. Entonces, he dicho también en este espacio que el objetivo primario de una persona, animal o cosa es ese precisamente, permanecer. Porque tú me podrás decir, no, Nino, mi objetivo en la vida es otro, mi objetivo en la vida es casarme, tener mi familia. Y otro me podrá decir, mi objetivo en la vida es tener una profesión y ser exitoso en mi profesión. Está bien, no vamos a discutir por eso. Pero esos objetivos o esas metas se tornan secundarias, porque el objetivo primario ha de ser durar. Tú no ganas nada con tener tu profesión y ser exitoso si no vas a permanecer, si no vas a durar. Igual no ganas nada con tener una vida de un matrimonio o lo que sea, si tú como ente no vas a poder permanecer. Entonces ese es el objetivo primario, durar, permanecer. De allí la palabra sostenibilidad, ¿no? Por eso, yo desde que comencé a estudiar estos asuntos de la sostenibilidad, me enfoqué en los dinosaurios. ¿Por qué? Porque los dinosaurios sabemos que existieron, ¿verdad? Hay pruebas científicas, pruebas de carácter científico de que existieron hace millones de años. Pero también hay otra realidad, también de carácter científico. Está demostrado que se extinguieron. Es decir, no quedó uno solo. En otras palabras, no duraron. O sea, los dinosaurios, y ojo, que estamos hablando de una especie que no estaba precisamente en el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. O sea, era una especie relativamente dominante, la de los dinosaurios. Entonces, de repente, pues, se extinguió. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Hay diversas teorías sobre, digamos, que cuál fue la razón por la cual se extinguieron los dinosaurios. Hay una que dice o que plantea que cayó aquí en la Tierra un gran meteorito, un meteorito colosal de un diámetro de 10 kilómetros y entonces eso ocasionó un desastre de carácter ecológico, es un desastre ambiental. Y como consecuencia de eso, entonces, se extinguieron los dinosaurios y otras especies, ¿no? El 70% de las especies que había en ese momento. Esa es una teoría. Hay otras teorías que plantean que por el hecho de que los dinosaurios tenían procesos de madurez sexual muy lentos, es decir, que los dinosaurios maduraban sexualmente a los 20, 30 años y que también en ese sentido los procesos de gestación muy largos, hasta de un año. El ser humano el proceso de gestación del ser humano es de 9 meses, ¿verdad? Idealmente. Los dinosaurios un año o más. O sea, como que ese proceso de reproducción de los dinosaurios era muy lento y que eso también fue un obvio, sino como una especie de factor que de alguna forma incidió en el hecho de que los dinosaurios se extinguieran. Hay otras teorías que plantean que
se trataba o que hubo enfermedades que esos animales específicamente o esas especies fueron adquiriendo como consecuencia también del cambio climático, etcétera. Bueno, hay teorías diversas. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta, es decir, no se tiene certeza de qué fue lo que pasó o por qué los dinosaurios se extinguieron. Entonces yo me he atrevido a plantear una teoría. ¿Qué les parece? ¿Se puede? Se puede. ¿Y por qué no? Yo planteo que, ¿y si los dinosaurios adquirieron como consecuencia de la caída de ese meteorito o no? Es decir, como consecuencia de eso o de alguna otra razón, algún otro factor, y si adquirieron un hábito conductual autodestructivo. ¿Cómo así? Pues no sé. Pudo ser que en el marco de la caída del meteorito y de la catástrofe ambiental, pues comenzaran a comer alguna cosa, alguna planta que les hacía daño. Eso puede ser. Pues no sabemos. O que comenzaran a practicar el canibalismo, por ejemplo. Eso puede ser también. O que hayan quedado estériles como consecuencia de algún desastre de carácter ecológico. O sea, puede ser. O como consecuencia de la ingesta de algún tipo de planta o de algún tipo de animal. Eso yo planteo. ¿Y por qué yo lo planteo de esa manera? Porque, aunque parezca mentira, aunque parezca exagerado, aunque usted no lo crea, ese tipo de cosas pudiera pasarle al ser humano. ¿Cómo así? Bueno, que se supone que nosotros tenemos que llevar a cabo nuestras actividades en armonía con la sociedad y en armonía con el medio ambiente. ¿Para qué? Para poder durar, para poder permanecer, porque el hecho de que nosotros nos comportemos de manera inadecuada en ese sentido puede dar al traste con la extinción de nuestra propia especie sobre la faz de la Tierra. Oye bien, suena raro, suena como exagerado, pero no deja de tener sentido. Si le pasó a los dinosaurios, pudiera pasarnos a nosotros también. Porque si hablamos de, por ejemplo, de hábitos autodestructivos, el ser humano está a la orden del día con eso. Hábitos autodestructivos, eso es lo que más tenemos nosotros. Por ejemplo, el alcohol. Sabemos que el alcohol es tóxico, sabemos que son sustancias que hacen daño, que la ingesta de alcohol hace daño, lo sabemos, y como quiera ingerimos alcohol, yo incluido. No mucho, claro, pero... O sea, sabemos que hace daño, pero como quiera le damos. Es un hábito autodestructivo, pues sabemos que hace daño, sabemos que es tóxico, que es perjudicial para la salud. Igual el cigarrillo, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco, sabemos que eso hace daño, pero le damos como quiera. O sea, son hábitos autodestructivos. Y nada quita que como consecuencia de ciertos hábitos, yo he puesto como ejemplo eso, pero hay otros ciertos hábitos autodestructivos que son mucho más perjudiciales que ese. Por ejemplo, el consumo excesivo. O sea, hoy en día nosotros tenemos tendencia como a consumir de manera excesiva, consumiendo o comprando cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para tratar de impresionar a gente a la que a uno no le importa un carajo. Entonces, eso del consumo excesivo, ¿por qué eso es tan perjudicial? Bueno, porque en la medida que se consume, entonces hay que fabricar. Mientras más se consume, más hay que producir y más hay que fabricar. Y entonces, la fabricación de todo aquello que se consume implica no solamente la extracción de materias primas de las entrañas del planeta, sino también la emanación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y con ello, el efecto invernadero y con ello el cambio climático
y con ello el desequilibrio en la biodiversidad y un largo etcétera. Entonces, si nosotros no hacemos conciencia y decimos, no, espérate, nosotros tenemos que hacer una parte y tratar de que el desarrollo se lleve a cabo en armonía ¿con qué? Con el medio ambiente y con las sociedades, ¿no? La armonía entre los seres humanos, porque está demostrado también que el desarrollo merma cuando no hay armonía entre las sociedades, entre los seres humanos. Lo hemos visto 1.000.000 de veces. Vimos, por ejemplo, cómo hubo retraso en el desarrollo de los países europeos a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Por poner un ejemplo simplemente, vimos lo que le pasó a Japón, lo que nos pasó a nosotros mismos también a raíz de la guerra del 65, de abril del 65. O sea, también eso mermó nuestro desarrollo, eso nos atrasó a nosotros 50 años. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Vamos a aprender de los dinosaurios o de la experiencia de los dinosaurios, porque ellos estuvieron aquí y ellos eran una especie con posicionamiento y se extinguieron todos, no quedó uno solo. No sabemos exactamente por qué, pero pudo haber sido a raíz de un hábito conductual inadecuado, erróneo. Eso también nos puede pasar a nosotros. Así que esa es la moraleja de esta reflexión. Yo les agradezco a ustedes infinitamente, como siempre, que hayan estado con nosotros aquí en Ser Sostenible y los esperamos, como no, en otra oportunidad la próxima semana. Adiós.